disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Gracias por estar ahí en sintonía, por mantenerse en sintonía con su espacio A Primera Hora. Y en la entrevista central del día de hoy nos visita José Alejandro Rodríguez. José Alejandro es el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito y viene con nosotros a hablar de cooperativismo. Bienvenido, José Alejandro, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, encantado, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Nosotros, a grosso modo, conocemos un poquito del sector cooperativo del país y vemos que está creciendo. De hecho, se ha incrementado en los últimos 4 años, tras la llegada del presidente Abinader, la cantidad de cooperativas que hay en el país. Y eso nos hace preguntarnos, ¿por qué tantas o tantos sectores están creando cooperativas? Muy bien. La empresa cooperativa es un modelo de empresa, igual que empresas estatales, empresas privadas o empresas públicas. Bueno, públicas solamente tenemos una, ¿no? Recientemente. Diferenciando entre estatales y públicas, ¿no? Ya no se puede decir pública todas, sino estatales. Entonces, la empresarialidad cooperativa ha demostrado tener éxito donde el Estado o el empresario normal mercantil no ha tenido éxito. Ejemplo de ello, 1/3 de todo el alimento producido en el mundo lo producen cooperativas. Tenemos ejemplos donde un 30% o 32% de todo el servicio de seguro y mutual en el mundo también son cooperativas. Tenemos países donde el 30% de la vivienda está promovida por las cooperativas. Países como Brasil, donde el 35% de todos los pacientes de salud lo atienden en cooperativas. Y la idea del Estado, entiendo, es promover ese tipo de empresarialidad de manera que la propia población se puede servir los productos y servicios para cubrir sus necesidades. No hemos tenido mucho éxito. Una de las cosas a las que queremos hacer más conciencia es de toda esa oportunidad que hay fuera del sector de ahorro y crédito. En República Dominicana, las cooperativas que somos grandes, son las cooperativas de ahorro y crédito. Hay algunos poquitos ejemplos de otros ramos de cooperativas agropecuarias y cooperativas de producción y trabajo, pero se supone que esas deberían ser las más grandes, ¿no? Las cooperativas que van al sector primario. O sea, las más grandes deberían ser no las de ahorro y crédito. No. ¿Deberían ser cuáles? ¿Las especializadas? La del sector primario, cooperativa agropecuaria, cooperativas de vivienda, cooperativas de producción y trabajo, cooperativas de servicios públicos. Ese tipo de cooperativas son las que entiendo que nuestro país, como cualquier país en desarrollo, necesita. Y la idea del Estado es, y obviamente de nosotros también, fomentar ese tipo de empresarialidad. Lamentablemente no tenemos la formación a nivel educativo en las universidades para entender que cuando sales graduado o cuando tienes problemas con tus empresas, puedes acudir a un modelo empresarial cooperativo y entonces eso hace que estemos considerablemente detrás de otros países cercanos como Ecuador o Colombia o Guatemala o Costa Rica. Aquí tenemos productos de cooperativas de Costa Rica, ¿no? Una marca famosa que tiene el símbolo de los 2 pinos, que es el símbolo de la cooperativa. Y República Dominicana produce más o menos la misma cantidad de leche que Costa Rica. Sin embargo, nos traen productos ya industrializados de una cooperativa de Costa Rica aquí. Y así podemos citar muchos casos. El caso de telecomunicaciones en Costa Rica o México, puedes encontrar un servicio de telecomunicaciones que viene de una cooperativa. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando esa cooperativa brinda los servicios, esos beneficios se quedan en esa comunidad y además la propia comunidad, los propios usuarios, son quienes gestionan su propia empresa. Eso tiene un aspecto virtuoso en el desarrollo, puesto que la comunidad pasa a no depender absolutamente de nadie, ni del Estado, ni de inversiones foráneas. Sí, exactamente, foráneas, ya sean del sector privado y extranjera, de cualquier otro tipo. Alejandro, las cooperativas en República Dominicana tenemos muchas que son ejemplos de éxito, ¿verdad? No mencionar como en una, hay varios ejemplos de éxito, sí. Y hay mucha producción, yo te podría decir que sobre todo en el Cibao, sí, vinculada al tema cooperativo, sí, arroz y demás. Sí. Pero cuando algo fracasa, como hemos visto quizá algunos casos de falta de controles, eso trasciende un poco más, porque esa es la noticia que impacta. Y veo que el control de cooperativas tenemos en el país, el IDECOP,
Sí. el Instituto de Desarrollo del Cooperativismo, pero uno lo ve como una institución de cuarta o quinta por el tema de la importancia que se le da Sí. desde el gobierno, pero ustedes manejan las cooperativas miles de millones de pesos de dominicanos, ¿verdad? Sí. Y no existe esa regulación. ¿Cómo es esa relación de ustedes con el IDECOP y qué se le podría solicitar al gobierno para que el IDECOP pueda tener la suficiente capacidad para trabajar con esas miles de cooperativas que hay en el país también que manejan miles de millones de pesos de los dominicanos? Vamos a ver cómo lo ponemos de la forma que se entienda mejor. El Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo, Desarrollo y Crédito Cooperativo, Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito, es un órgano promotor del modelo empresarial cooperativo. No es un órgano regulador. La regulación, y lo dice la misma ley, para algunas cooperativas la manda expresamente al sector, al regulador del sector. Tenemos cooperativas de seguros, por ejemplo. ¿Quién la regula? La regula la Superintendencia de Seguros. Si hay una cooperativa de salud, la va a regular la cooperativa, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, si las cooperativas de ahorro y crédito están llamadas a ser reguladas por el sector financiero, sin embargo, la ley 183-02 de manera expresa tiene un artículo que saca a las cooperativas como intermediarios financieros, entonces la libra de que cumplan la regulación que sí cumplen las asociaciones de ahorro y préstamo, por ejemplo, que son también instituciones no accionarias similares a las cooperativas. Entonces eso hace que el dueño de la regulación no tiene poder para regular. Eso tenía su intención, y es que esas pequeñas cooperativas rurales no tuvieran los costos que implica, los costos operativos que implica cumplir con la regulación y pudieran darle acceso a sus socios. Eso es lo primero. Obviamente en ese momento las cooperativas no contaban con los excedentes y la situación financiera que tienen hoy. Si esa ley 83 hubiera sido quizás hace 10 años o actualmente, no hubiéramos tenido que buscar esa excusa. Pero en ese momento funcionó. Nuestras cooperativas particulares, que son muchas nacidas en zonas rurales, y estamos hablando no de Dajabón, sino de Loma de Cabrera, Partido, Monción, San José de las Matas, estamos hablando de comunidades rurales, ni siquiera cabecera de provincia. Entonces, era necesario que las cooperativas tuvieran esa holgura, y como quiera, de todas formas, no podían nacer con la misma vocación que nacieron las asociaciones de ahorro y crédito, que nacieron con 3 años de diferencia. Entonces, eso es un tema. Las cooperativas tenían esa gracia de poder, primero, dedicarse a fomentar la inclusión financiera todavía hoy, porque en teoría la mitad de los dominicanos no tienen cómo cumplir con la regulación bancaria para ser usuario del sistema financiero. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, porque estamos hablando que la economía informal tiene barreras altas, no voy a decir que está prohibido, pero tiene barreras altas. Y la economía informal anda alrededor del 56%, es el dato más pequeño que se ha reportado últimamente. Entonces, 56% de los trabajadores están en el sector informal. Entonces, la economía, el sector financiero no tiene todavía la metodología para trabajar, aunque hay banca especializada que trabaja con ellos, pero las barreras son muy altas. Entonces, eso hace que las cooperativas crezcan mucho, porque la cooperativa tiene 2 elementos que la banca no tiene. Una es la cercanía, son cooperativas comunitarias, los propios presidentes, dirigentes, directores son vecinos, personas con las que se convive en la iglesia. Entonces, esa familiaridad hace que yo conozco a mi socio y por lo tanto no necesito tantos requisitos, porque en teoría no es una persona, un usuario desconocido. Los socios de la cooperativa son personas conocidas. La otra es la reciprocidad. Los dueños de la cooperativa no quieren echar a perder su cooperativa, entonces no van a entrar, depuran por consecuencia la entrada de personas que puedan dañar la cooperativa. Con esos 2 elementos, entonces, las cooperativas se hacen más amigables y más sostenibles. Entonces, ese otro aspecto que te mencionaba del IDECOP, aquí el IDECOP debe seguir siendo un órgano de fomento a la empresarialidad, porque todavía la empresarialidad dominicana en el ámbito cooperativo no se ha desarrollado. O sea, aquí no hay grandes empresas del sector primario, ni del sector secundario, ni siquiera del sector terciario, aparte de las cooperativas de crédito. Y República Dominicana necesita, nosotros tenemos
por decirte, problemas de salud, problemas de basura, problemas de agua, problemas de inclusión financiera. Y esos problemas, el modelo empresarial ideal para combatirlo es la empresa cooperativa. Voy a citar un ejemplo que me gusta citar. Nosotros debemos tener aquí más de 500,000 de trabajadores domésticos, jardineros, choferes, domésticas, y esas personas tienen como empleadora una familia que no le puede proveer de los beneficios que una empresa formal le daría. Pero en otros países, aquí se puede hacer, existen las cooperativas de producción y trabajo. Bien pudiera haber 1, 2, 3, 10 cooperativas de producción y trabajo, donde ese 500,000 de personas estuviera formalizada, fuera empleado de allá, y las familias, en vez de tener que trabajar directamente con una persona, trabajan con la cooperativa, y eso inmediatamente podría formalizar 500,000 de personas. Y así pudiéramos hablar de microempresarios, 800,000 microempresarios aproximadamente, digamos, que tienen establecimientos. Sabemos que quizás es el doble cuando hablamos de otro tipo de oficios o actividades, pero plomeros, herreros, ebanistas, mecánicos pudieran estar agrupados en cooperativa de producción, en cooperativa de trabajos, y también, pueden ser digitadores, diseñadores gráficos, codificadores, freelancers, contadores, muchas actividades que se desarrollan hoy como igualas o se desarrollan como freelancers, le llaman, o trabajadores independientes, pueden trabajar a través de una cooperativa. Y luego le podría comentar también sobre el tema de la basura, por ejemplo, es el tema del acueducto, el tema de la electricidad. Que si no me equivoco hay, y escúchame que lo interrumpa, Sí, no se por el preocupe. tema de los residuos sólidos, creo que operan desde el Ayuntamiento del Distrito algunas empresas como con características de cooperativas en la recolección de residuos sólidos. Sí, hay iniciativas muy interesantes, lamentablemente ninguna todavía, se encuentran todas en proceso de gestación, pero ese problema con cooperativas de manejo de residuos sólidos pudieran en las mismas comunidades, los mismos usuarios, es decir, los mismos residentes pudieran crear cooperativas, pero obviamente esos residuos tienen que transformarse en una mercancía que se pueda vender. Estamos hablando de residuos plásticos, residuos orgánicos, residuos de papel y cartón. Y eso, por ejemplo, en la India tenemos, creo que la 7ª productora de fertilizantes más grande del mundo. Es una cooperativa que comenzó con ese mismo modelo y opera obviamente ya a otro nivel, pero comenzó con ese concepto. Todos los residuos orgánicos que las familias desechan pueden sin ningún problema ser usados para producir fertilizantes, pero eso amerita una disposición adecuada. Claro. Ustedes tienen un reto grande con las personas que quizás no quieran acercarse a una cooperativa a ahorrar su dinero en esta cooperativa porque no se les garantiza en caso de, Sí. Lo vimos con la cooperativa de Herrera hace poco tiempo, que se declaran en bancarrota, entonces esas personas se sienten desprotegidas. Sí. ¿Qué usted no puede Sí. decir con relación a eso? ¿Quién protege a esas personas? Sí. Si están haciendo ustedes algo para que las personas tengan una educación financiera más elevada o para que empiecen a confiar en las cooperativas. Sí. Vamos a ver. Los riesgos. Sí, vamos a ver. La cooperativa no atiende, en teoría, no recibe depósito del público. Eso es teórico, la verdad, pero se parte a nivel legal de eso. ¿Por qué? Porque todos los usuarios de la cooperativa de ahorro y crédito, a diferencia de otras cooperativas de otro tipo, tienen que ser socios. Cuando tú vas a una cooperativa, como el caso Coherrera, y quieres ahorrar, vas a depositar 1,000 pesos, te haces socio, paga una aportación de 100 pesos, una aportación a una acción de la empresa, más o menos, para que se entienda. Pero la cooperativa tiene que dedicar un excedente, una parte de sus excedentes, típicamente la ley no dice cuánto, pero típicamente se usa el 5%. En nuestras cooperativas, por ejemplo, el año pasado se dedicaron 159 millones de pesos a educar a los socios sobre sus derechos como dueños de la cooperativa. Ese es el eslabón que está faltando. Ahí sí entiendo que el IDECOP puede, y las federaciones, porque este es un rol más de las federaciones. Las federaciones son las asociaciones de cooperativas. Están las cooperativas, las federaciones, el consejo y luego el IDECO. Entonces, las federaciones tienen el rol de que las cooperativas cumplan con educar a los socios sobre, oye, ¿en qué te estás metiendo? No eres un usuario, no eres un depositante, eres dueño de la cooperativa. Entonces,
¿Qué es un dueño? Un dueño es una persona que todas las decisiones que se toman la consulta y la aprueba. Y otra tema es Pero que... usted está hablando de los miembros o de la directiva. Porque No, estamos hablando de dos sectores. no, de los socios. Cualquier socio tiene el mecanismo para decidir qué se hace en una cooperativa. Pero Todos ¿cómo los va a socios. ser? Sí, así es. Pero puede ser que en la teoría o en el papel esté así. Pero lo de Coperrera nadie tomó la decisión de lo que Claro, estaba haciendo. claro, sí, eso es así. Por eso le decía. Ahora, cuando una cooperativa... Es que cómo se llega a un acuerdo entre tantas personas, o sea, cómo entre Sí. tantos socios llegan a un Claro. fin común. Y sobre todo, Sí. sería inoperativo tener que consultar. Imagínese usted que usted tiene a Copnama, que tiene más de 150,000 miembros, socios. Sí, pero el Voy a mecanismo tomar la existe. decisión de hacer tal cosa. El mecanismo existe y funciona, créanme. ¿Cuál Funciona es? de maravilla. Cada vez que una cooperativa tiene más de 1,000 socios o tiene socios que viven fuera de la comunidad, la ley dice que debe crear un distrito. Un distrito es otro grupo para que ese grupo tenga cohesión aparte. Entonces, cada distrito hace su elección. Entonces, estamos hablando de un distrito de 1,000 personas, hacen su convocatoria, hacen su elección y eligen los representantes. En ese distrito, que puede ser geográfico, puede ser por actividad económica, dependiendo, porque en una ciudad como esta haría más sentido por actividad económica. Entonces, las decisiones que se van a tomar en la asamblea, el distrito las vota y manda 1, 2, 3, 10 representantes, dependiendo del tamaño del distrito, a la asamblea general, y en la asamblea general entonces se votan. Podemos tener ejemplo de cooperativa La Altagracia, cooperativa San José, cooperativa Mamoncito, cooperativa Cosbueno, cooperativa Global, las cooperativas más grandes de este país, que por cierto, excepto por 2, pertenecen todas a nuestra asociación. Ese proceso se cumple. Ese proceso se cumple. Es un proceso obviamente que para las personas normales en Santo Domingo no es una ciudad cooperativizada, no se entiende mucho, pero aquí está la cooperativa, la empresarial, que es una cooperativa fundada, nacida en Irak, es aquí de Santo Domingo. En la cooperativa empresarial los gremios toman, allá en el caso de los distritos están por gremio, toman la decisión y manejan su cooperativa de una manera excelente. Nunca ha habido ningún problema, ni creo que habrá ningún problema. Entonces, precisamente eso es lo que le queremos contar a la ciudadanía. Lo bueno de las cooperativas. Lo bueno, digamos, lo normal de una cooperativa. Pero ustedes saben que tienen un tema también, de que hay algunos sectores que entienden que las cooperativas no tienen la misma nivel de regularización que los Sí. bancos, y por eso tal vez habría una especie de, no competencia desleal, pero es como un favoritismo, un punto a su favor. Vamos, la cooperativa tenemos, como estamos, acuérdense que la cooperativa no somos parte del sistema financiero regulado y no somos parte del sistema financiero per se. Pero son empresas financieras. Sí, somos empresas financieras. No se regulan por la superintendencia de banco ni nada de No, eso. y hay que decir que cuando se analiza la economía, estamos dentro del sector financiero. Y todos Pero no nuestros se regulan activos, por el sector claro, financiero. pero no tenemos acceso tampoco al sistema financiero. Es bueno que se sepa, un socio de una cooperativa no puede transar en el sistema financiero, no puede hacer transferencia en banco, no puede hacer transferencia, no puede tener los medios de pago que la ley prevé. Entonces, ahí hay una contraproducencia y lo ideal es que las cooperativas se regulen por la superintendencia, se regulen y pasen a ser miembros. Nosotros, de hecho, tenemos esa iniciativa. Hemos estado solicitando hace ya muchísimos años a las autoridades que nos permitan entrar a regularnos. Obviamente no todas las cooperativas están de acuerdo con eso, porque regularse implica invertir mucho dinero y cambiar la disciplina de gestión, pero las cooperativas de AIRA, que somos 18, tenemos comunicaciones formales donde le hemos pedido a las autoridades que queremos regularnos. La última vez fue el año pasado, entregado formalmente, y entendemos que vamos a llegar a un acuerdo. Lamentablemente, las cooperativas de AIRA somos una parte del sector cooperativo. Hay otro sector que entiende que ir a regularnos frente a la superintendencia o al Banco Central implicaría traicionar los principios cooperativos. No es el caso de las cooperativas en casi todos los países del mundo. Este es uno de 2 países que no están reguladas. Y creo que es lo más provechoso para todos. No solamente por el tema del riesgo, que sí es cierto, pero el riesgo se cubre en la cooperativa con la educación. Hay que decir que la gente va a cooperativa la mayoría de las veces porque las cooperativas son increíblemente más productivas, le dan más beneficios que un banco al depositante. Entonces, ahí el depositante, vamos a hablar sin que sea socio en su calidad de depositante,
tiene que entender en qué negocio se metió, tiene que leer los estatutos, tiene que entender lo que es una cooperativa, así como cualquier otro medio empresarial en el que tú te asocias, tiene que entender cómo funciona. No es responsable de parte de un usuario de una cooperativa depositar y no entender lo que estás haciendo. Sí, José Alejandro, hace algunos años tú hacías unas declaraciones sobre cómo es más o menos la composición de la cooperativa y decía que entre el 90 y el 95% son de ahorro y crédito. Sí. Entonces, de ahí dos preguntas que te saco de ahí. Primero, ¿cómo es la relación de ustedes con la banca comercial? ¿Por qué? Porque si el 95% es de ahorro y crédito, pero si no me equivoco en el número, ustedes están manejando entre 35 y 40 mil millones de pesos. Sí. Entonces, ¿cómo es esa relación con la banca? Porque ese dinero, si no lo tuvieran ustedes, lo tuviera la banca, una parte de eso es una. ¿Y cómo orientar y qué esfuerzos hacer? Tú ahorita más o menos diste una pincelada para que realmente puedan ir una cantidad importante de cooperativas al tema productivo, para que puedan apoyar la economía y por lo tanto también a los depositantes y socios de esas cooperativas. Las cooperativas tenemos unos excedentes por encima del sector financiero, es decir, los excedentes que tiene la cooperativa de depósito es más alto que los excedentes en proporción, que los excedentes que tiene la banca. La última vez que se publicó el dato desagregado, en el 21, éramos 36 mil millones de pesos, muy similar a los fondos de pensiones. Actualmente, si se prorratea ese dato, 1.58% de todos los depósitos, estaría por encima de 50 mil millones de pesos. Hay que decir que desde el 21 hasta aquí las cooperativas han crecido mucho más. El crecimiento viene más acelerado. Entonces, las cooperativas depositan sus excedentes en la banca y obvio la banca hace su debida diligencia de la cooperativa y la cooperativa cumple porque es sujeto obligado de la ley de lavado, que es, el mayor cumplimiento que las cooperativas tienen y el mayor riesgo que tienen los bancos de trabajar con las cooperativas. Lejos de eso, las cooperativas y los bancos han tenido una relación armoniosa hasta ahora, aunque sí los bancos se quejan y deben quejarse de que quizá hay cooperativas que están ganando terreno, son más competitivas porque tienen menos costos operativos. Eso es cierto, hay que admitirlo. Los bancos pudieran tener que poner 2, 3 puntos en el margen, que las cooperativas lo ahorramos al no tener que tener todas esas inversiones en herramienta, equipo y personal para cumplir con una regulación más fuerte. Pero es bueno que se sepa que las cooperativas ya por Basilea se le acepta lo que se llama proporcionalidad. No tenemos que cumplir, si bien tenemos que cumplir las buenas prácticas, pero no tenemos que cumplir en el mismo orden que la banca, porque la cooperativa en sí tiene una forma intrínseca para regular el riesgo que es mucho menor que en la banca por el concepto de reciprocidad. Lo que sí tiene que darse en la cooperativa y tiene que garantizarse es que el socio esté educado, y eso es responsabilidad de la cooperativa y del socio, pero vamos a decir que más de la cooperativa. En el caso de esa cooperativa que mencionaron que tuvo que liquidarse, no fue que quebró, la liquidó el órgano rector. Es una cooperativa que dio señales de que tenía problemas, sin embargo, no educó adecuadamente a su directivo, no educó adecuadamente a sus socios. Y eso puede ocurrir porque la población no tiene por qué entender lo que es un reglamento, lo que es una ley, y puede seguir ocurriendo. Ahora, tenemos las federaciones que están para apoyar eso. Las federaciones también tenemos que fortalecer mucho ese rol, no lo estamos cumpliendo al 100%. Tenemos también el consejo y obviamente en esa parte que tiene que ver con la educación, que sería cumplir con la identidad cooperativa, también el IDECOP tiene oportunidad de mejorar su rol. Así mismo es. Entonces, disculpa. No, prosiga. No, con la otra parte de tu pregunta que decías de desarrollar la empresarialidad en el sector primario, esa sería, es nuestra ambición. Nosotros de hecho ya apoyamos mucho el desarrollo rural, como conoces, si tú te vas al centro de la línea noroeste donde están concentradas muchas de nuestras cooperativas, o al sur, o aquí, excepto, por ejemplo, en el sector que la cooperativa empresarial apoya, la cooperativa se convirtió en un eje de un circuito y le ha provisto recursos a esos empresarios y a esos trabajadores. Y de hecho esas provincias del noroeste ya no son provincias en pobreza, salieron de la situación de pobreza en la que se encontraban. Y la única
La única diferencia entre esas provincias y otras es que el acceso a las finanzas que las cooperativas brindan. Excelente. Interesante. Nosotros sí, quedan muchas cosas de las cooperativas que hablar y creo que aumentar la confianza y darle seguimiento es importante, sobre todo por todos los ejemplos de cooperativas exitosas que uno ve en el mundo y que han ayudado a muchos sectores importantes a poder dar el salto. Y hay otras que están en proceso de constitución, que también es, a veces uno se pone, ¿será o no será? ¿Se dará o no se dará? Eso es importante, fortalecer la confianza en ese sector, y se estima que para un futuro no muy lejano habrá una mayor, pero mucho mayor proporción del sector cooperativista que el sector bancario. Sí, debo aclarar que el hecho de que las cooperativas de ahorro y crédito sigan creciendo y sean tantas, y que de hecho las cooperativas en sentido general crezcan, nosotros hemos publicado algunos artículos al respecto y hemos llamado la atención. Tenemos ya un problema de educación, y si las que vienen entran y no están educadas, nos estamos creando nosotros mismos un problema. Entendemos que hay que garantizar a través de las federaciones, que son las responsables, ahí sé que ya el IDECO está trabajando con eso, hay que garantizar que los socios y las cooperativas entiendan lo que es una cooperativa, y las cooperativas tienen que tener un propósito que si no lo cumplen deberían perder su incorporación, que es el cumplir con el balance social. Ahí tenemos un reto importante también. Bueno, Perfecto. agradecer a José Alejandro Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, por estas informaciones interesantes, y a ustedes no se muevan, que en breve venimos con más de su espacio a primera hora. Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti.